técnica es el criterio con el que uno ve que indudablemente eso se va a dar, se va a producir. Ese es el criterio. Y en cambio, la tecnología es el método, porque para ese criterio puede haber un montón de métodos o tecnologías que pueden dar lugar a lo mismo, ¿no es cierto? Aunque construido de otra manera. Eso es lo que hemos hecho. ¿Recuerdan? Un arrollamiento de grupo, su técnica, por ejemplo, estoy recordando nada más una para que se acuerden. Su técnica decía que deben ser bobinas vecinas. Primer criterio. Segundo criterio, las corrientes por las bobinas vecinas debe ser la misma y tienen que estar compactas. Esa es la condición. Entonces, las bobinas tienen que ser igualitas, ¿verdad? Y la corriente que circule también tiene que ser la misma, la misma. Entonces, en base a eso, hemos visto que esas condiciones o criterios se las puede hacer bajo ciertas tecnologías. Por ejemplo, la tecnología de conectarlos en serie. Lo hemos conectado en serie y las corrientes se mantienen, ¿no es cierto? Y luego hemos visto también que los podemos poner uno encima del otro con cierto grado de desplazamiento y se llama devanado imbricado o arrollamiento imbricado, perdón. Entonces hemos cumplido en la construcción de ese grupo con esa tecnología de hacer imbricado. Podríamos haber hecho también concéntrico, podríamos hacer mixto, ¿no es cierto? Esas son las tecnologías que hemos visto, ¿no? Y así todas las demás. Bueno, hagamos un problemita más para poder completar este capítulo. Bien, este es el problemita que vamos a ver. ¿Alguien me puede informar abriendo micrófono cómo se está viendo, por favor? Se ve bien, Inge, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bueno, este problemita habla del motor de fase partida. Ya hay que tener conocimiento de que es un motor de fase partida, ¿ya? ¿De acuerdo? Y dice que funciona a una tensión de 220 voltios. Solamente se alimenta de una tensión monofásica, por eso 220. Y adentro de la máquina dice su primer arrollamiento de fase se ha medido que es ZU igual a 5 más J 6.5. Es una impedancia, ¿no es cierto? Una impedancia inductiva. Inductiva porque está hecho a base de bobinas, ¿no es cierto? Todo el arrollamiento de fase. Como saben, esta máquina de fase partida en la máquina tiene dos arrollamientos de fase. Entonces pregunta, ¿cuál será la impedancia del otro arrollamiento de fase, incluyendo el capacitor? Hemos visto que en una máquina de fase partida se puede aplicar el concepto de lo que es una máquina bifásica. O sea, aprovechando la máquina bifásica, hemos acomodado a las condiciones de una máquina bifásica, pero tiene características que no son siempre iguales que de una máquina bifásica cuando es fase partida. Fíjense, teniendo una misma tensión monofásica, una sola fase, ¿verdad? Y el primer arrollamiento tiene una resistencia, que es la resistencia de todo el alambre que se utiliza en el arrollamiento,
y tiene una inductancia de 6.5 henrios. Debe ser ohmios, hay un error. 6.5, claro que se puede hacer en henrios, pero habría que convertir a ohmios. Pero en este caso, según tengo aquí, está diciendo ohmios, fíjense, 5 más J, 6.5 ohmios, o sea, ya está en ohmios. Es un error, nada más. Entonces, esta inductancia de 6.5 ohmios se debe justamente a la reactancia inductiva debido al campo magnético que se inducen tensiones en este arrollamiento, ¿no? Y eso tiene una impedancia que juntos da 5 más J 6.5 ohmios. No, esta es la impedancia de un arrollamiento de fase. Bueno, el segundo arrollamiento de fase tiene otra resistencia, ya, también tiene otra inductancia, porque la condición que vamos a acomodar al hacer fase partida es que este arrollamiento tenga la misma impedancia que la de el arrollamiento de arriba. Deben ser iguales el módulo de su impedancia, porque si no fueran iguales, no pasaría la misma corriente, ¿no es cierto? Y si no pasa la misma corriente en los arrollamientos de fase, entonces ya no podemos lograr el campo magnético giratorio debido a dos arrollamientos bifásicos, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos que en este segundo arrollamiento pase la misma corriente, ¿ya? Y que la corriente de este segundo arrollamiento ya esté desfasada del primero un ángulo magnético de 90 grados. 90 grados. Bueno, como este arrollamiento R2L2 es así suelto sin tomar el capacitor, si lo conectáramos va a generar una corriente en retraso, ¿no es cierto?, respecto a la tensión de un determinado ángulo. El primer arrollamiento también. Entonces, difícil que podamos conseguir que las corrientes de ambos estén desfasados 90 grados, las corrientes. Entonces, ¿qué hacemos? A esta impedancia del segundo arrollamiento le puedo conectar en serie un capacitor con la capacidad suficiente, ¿no es cierto?, como para poder hacer que la corriente de este segundo arrollamiento se adelante respecto a la tensión que le estamos aplicando. Entonces, si la corriente del primer arrollamiento está en atraso y la corriente del segundo arrollamiento está en adelanto de la tensión, entonces sumando los dos ángulos, tengo que acomodar que llegue a 90 grados. Una vez que he acomodado a 90 grados, también tengo que fijarme que esa corriente que está yendo en el segundo arrollamiento, aquí, en el segundo arrollamiento, tiene que ser exactamente el mismo valor eficaz que el de arriba. Si he logrado eso, entonces he logrado una fase partida de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, como ven, con la misma tensión, conectando en paralelo el primer arrollamiento y el segundo, considerando el capacitor, podría conseguir ese campo magnético giratorio. Si logro ese campo magnético giratorio, entonces puedo saber con qué impedancia en el segundo arrollamiento tiene que trabajar. Entonces, hacemos eso. Se puede hacer el estudio con corrientes o directamente con las impedancias, ¿no? Porque fíjense, del primer arrollamiento, donde la impedancia
es 5 menos, porque es perdón, aquí hay un pequeño error. Es más, 5 más J 6.5 ohmios, que es la impedancia del primer arrollamiento que nos han dado como dato. Esa impedancia, si le saco el módulo de su impedancia, usando Pitágoras, ¿no es cierto? Sería 5 al cuadrado, que es la resistencia, 6.5 elevado al cuadrado, que es la reactancia, y lo saco raíz cuadrada, y me sale 8.2 ohmios. Ese es el módulo de la impedancia, el valor de la impedancia, la magnitud de la impedancia. Para que circule corriente en el otro arrollamiento exactamente igual, la misma corriente, este valor de 8.2 ohmios debe ser también igual en el otro arrollamiento. De cualquier manera tenemos que conseguir que sea 8.2. Por eso dice aquí en paréntesis, deben ser las impedancias iguales en los dos arrollamientos. ¿De acuerdo? Bien, seguimos en el primer arrollamiento. Tenemos resistencia, tenemos reactancia, es inductiva, el triángulo de potencias es esta, ¿no es cierto? Y aquí está la impedancia, que sería la hipotenusa. Sacamos el módulo mediante este Z, tenemos 8.2. Luego, sabiendo el tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 6.5 sobre 5, ¿no es cierto? Y sacándole el ángulo arco tangente, tengo el ángulo que se tiene entre estos, en esta parte del triángulo, que le voy a llamar beta. Y me sale que el ángulo es 52.43. ¿No? La impedancia tiene un ángulo de 52.43 grados. Bien, esta impedancia, cuando circule corriente, la corriente respecto a la tensión va a ser menos 52.43 porque está atrasada la corriente respecto a la tensión por ser inductiva, ¿no ven? Entonces, como les digo, podía haber hecho con corrientes, pero aquí estoy trabajando directamente con impedancias. Entonces ya sé que el ángulo de este es 52.43. Ya. Ahora, para lograr los 90 grados de desfase que deben tener, es que el ángulo beta que tiene este y el ángulo phi, que va a ser el ángulo del otro triángulo que todavía no he hecho, debe dar 90 grados. Por lo tanto, reemplazando, me tendría 90 menos 52.43 y me sale que phi es 37.568 grados, ¿no? 37.6, más o menos. Ese sería el ángulo que debería tener la impedancia del segundo arrollamiento. Bien, entonces este segundo arrollamiento, incluido desde luego el capacitor, la impedancia debe seguir siendo el módulo 8.2 como el de arriba, pero su ángulo tiene que ser 37.568, el complemento de ángulo, ¿no es cierto? Entonces, el triángulo de impedancia de este segundo arrollamiento sería aquí R2, ¿no? O R, Z y X, ¿no es cierto? El segundo arrollamiento, como va a ser capacitivo, porque hay un capacitor que lo adelanta, entonces el resultado sabemos que va a ser capacitivo. Por lo tanto, el triángulo de impedancias hace que X esté negativo aquí, hacia abajo. Entonces, sabiendo el módulo de 8.2, sabiendo el ángulo de menos 37.568, puedo sacar R multiplicando Z
por el coseno de phi, ¿no es cierto? O sea, simplemente mediante el triángulo, 8.2 por el coseno de menos 37, porque recuerdan que es negativo. Y nos sale que debe ser 6.49 ohmios, la parte resistiva. Y la reactancia, obviamente, va a ser Z por seno de phi. Hacemos 8.2 por el seno de menos 37 y nos sale 4.99. Fíjense, entonces la impedancia de este segundo arrollamiento debe tener una resistencia de 6.49, que lo es redondear 6.5, y una reactancia capacitiva de menos 4.99, lo es redondear a menos J5. ¿No es cierto? Y de esa manera, este es la impedancia del segundo arrollamiento para que cumpla la condición requerida para que haya campo magnético giratorio, porque si no saco esos valores, no hay campo magnético giratorio o el campo magnético va a girar con dificultades, ¿no? Eso depende de qué cosas estamos modificando o errando, ¿no es cierto?, en el resultado. ¿Está claro? Es de esa manera que uno puede encontrar el segundo arrollamiento, y con este segundo arrollamiento hay que poner en el estator de la máquina con características similares, ¿no es cierto? Tiene que tener el mismo número de grupos, el número de grupos por fase, todo similar que el primero, ¿no? Porque tiene que seguir sustentando la relación de pares de polos, que debe ser igual, ¿no es cierto? Entonces, con este alambre, ¿no es cierto?, que tiene 6.5 menos J5 ohmios de impedancia, podemos hacer el arrollamiento del segundo del estator de la máquina, y con eso conseguimos el campo giratorio. ¿Tienen alguna curiosidad? Tal vez alguna complementación que les pueda hacer. Para preguntar, por favor, pueden abrir micrófono directamente, o si quieren, pueden escribir en el chat y yo voy a leer, igual les voy a contestar. Bien, entonces hemos hecho unos problemitas de arrollamientos de todos los tipos, como para que ustedes entonces apliquen y estudien. Fíjense, en este capítulo 2, al margen de estos problemas resueltos que les estoy pasando, en el texto de la materia tienen una lista de problemitas propuestos. Ustedes tienen que resolverlo de manera personal para ver cómo están. Si tienen dudas, si tienen algún inconveniente para poder resolver, pues me escriben para poder aclarar. Pero si no lo practican mediante esos 10 o 12 problemitas que existen, entonces es imposible que puedan entender el capítulo, ¿no es cierto? Y por tanto la materia también. Entonces, depende mucho de ustedes. Recuerden que en la universidad uno ya no tiene que decirle como a un niño, estudien, si no le voy a avisar a tu papá. No puedo decir eso ya, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando llegue el examen, siempre existen 3 o 4 estudiantes que todo el tiempo están persiguiéndome, ¿por qué? Porque aquello, ay, por estito me he equivocado, o finalmente ese tipo de cosas se ve feo, ¿no ve? Mejor que en este momento me pregunten, ¿no es cierto? Yo les ayudo con todo. Pero ya en lo otro ya no es, bueno, dejaremos de ser los bolivianos de ese modo, ¿no? Seremos bolivianos bien honestos. Tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Nos conocen muy mal en el extranjero sobre nuestra manera de ser. Somos
un poco diferentes de lo que, sobre todo el respeto a las reglas. Eso es la parte que fácilmente nosotros quebramos, ¿no? Bueno, estoy tratando de, qué sé yo, de decir algo, pero sin embargo, espero que hayan comprendido y vamos adelante. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a encarar el próximo capítulo. Bien, este es el tercer capítulo ahora que estamos viendo. Es el capítulo relacionado a la inducción electromagnética que se producen en las bobinas del rotor. En las bobinas del rotor. ¿De acuerdo? Estamos entrando a otra parte de la máquina, al rotor. En el rotor casi no hemos hecho mucho todavía, casi nada en realidad, solamente hemos considerado un cilindro de núcleo magnético, o sea, un fierro bueno magnéticamente, nada más. Pero no hemos visto nada todavía en las bobinas del rotor, ¿no es cierto? Pero sin embargo, todo el arrollamiento en el estator, que son los arrollamientos que generan el campo magnético giratorio, eso sí ya hemos visto con todos los detalles y requerimientos que se necesitan para resolver, ¿no? Eso entonces se considera que ya está aprendido. Y por lo tanto, en este tercer capítulo entramos a una cosa nueva, que es los arrollamientos del rotor y el efecto de la inducción electromagnética que se va a producir. Y para poder hacer esto, voy a explicar mediante el funcionamiento de un motor, y de esa manera vemos el principio de cómo funciona un motor de inducción. ¿De acuerdo? Para este análisis que voy a hacer, consideren que el campo magnético giratorio ya está presente en la máquina, ya está dando vueltas, para no estar recordándoles cada rato que hay un campo magnético giratorio. Supongan nomás ya que ese campo magnético está dando vueltas, ¿no es cierto?, en torno al rotor, en el contorno del rotor, bajo un polo norte, un polo sur, polo norte, polo sur, que va dando vueltas, ¿no es cierto? Ese es el campo magnético giratorio, que ya lo hemos logrado con el estudio del primer y segundo capítulo. Bien, entonces, a ese rotor, que en primera instancia simplemente es un cilindro macizo, ¿no? Un cilindro como un turril, ¿no es cierto?, pero obviamente pequeñito. En ese cilindro vamos a meter, mediante ciertas tecnologías de inserción, un arrollamiento que le vamos a llamar tipo jaula, ¿ya? Y es un arrollamiento muy especial. Entonces, dentro de esos fierros que tiene el rotor, ¿no es cierto?, que es macizo, ahí adentro metemos este arrollamiento que se llama jaula. Fíjense, su forma es la siguiente. Tiene unas barras gruesas, ¿ya?, más gruesas que un lapicero, ¿ya? Y esas barras atraviesan desde este punto negro hasta el fondo. Ahí está la línea segmentada indicándonos el grosor de la barra. Y como esas, colocamos un conjunto de barras en toda la circunferencia. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras. Bueno, es poquito. En otras máquinas es mucho más. Ya, pero son 13 aquí, para que se den cuenta. Y son barras del mismo grosor
¿no es cierto?, que están de extremo a extremo, ¿no es cierto?, de cabo a rabo, si quieren, toditos, en toda la circunferencia. Y luego, esas barras, por la parte de adelante, se los suelda a un anillo macizo, ya que se sueldan con todas las puntas de las barras, de modo que hay un buen contacto eléctrico entre ellos. Y de la misma forma, en la parte posterior, pongo otro anillo de las mismas características que adelante y lo sueldo también con todas las barras. Entonces, como ven, así como está, tiene forma de una jaula, ¿no es cierto? En muchos libros le llaman jaula de ardilla. Debe ser que la jaula para ardillas debe tener esa forma. ¿Ya? Pero nosotros vamos a llamarle jaula nomás. ¿De acuerdo? Todo esto va a estar hecho de un buen conductor, que puede ser de cobre, puede ser de plata, puede ser de aluminio, todo depende, ¿no?, del fabricante, pero que sea buen conductor. Y todo esto lo vamos a meter, ya, lo vamos a incrustar dentro del rotor. Y el rotor es un fierro. Entonces, este método de incrustarle al rotor, ya, es un proceso técnico que solamente en las fábricas se consigue, ya, y se lo mete ahí dentro del fierro del rotor, del hierro del rotor, pero de manera que todo este arrollamiento esté protegido con unos aislantes y no haga contacto con el hierro del rotor. Están aislados eléctricamente, es decir, no hay ningún contacto eléctrico, ¿no? Solamente el arrollamiento jaula es que está conectado entre sus componentes, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden, esto de aquí adelante se llama anillos y estos se llaman barras, y con eso está construido el arrollamiento jaula. Bien, una vez que hacemos todo eso, metemos el arrollamiento dentro del rotor por esa técnica que les digo, que solamente los fabricantes hacen, lo incrustan dentro del rotor y ahí están los arrollamientos. Jaula, ¿no? El arrollamiento jaula. Entonces, no vamos a estar, en realidad casi no se ve nada del arrollamiento jaula, está con una pequeña cubierta de metal que ni se ve los arrollamientos, jaulas, todo el jaula no se ve. O en algunos casos, a los extremos se ven algunos puntitos de la barra, todo depende del fabricante. Entonces, olvidándonos del rotor y solamente analizando el arrollamiento jaula que hemos inventado, al ponerlo en la máquina y sabiendo que el campo magnético está girando, el campo magnético producido por el estator está dando vueltas, ¿no es cierto? Supongamos que está girando a la izquierda el campo magnético. Entonces, cuando el campo magnético viniendo por acá, el polo norte, viaja a la izquierda, luego viene el polo sur, el norte, y va dando vueltas, entonces cada una de estas barras va a inducir tensión eléctrica, o sea, va a inducir voltaje, tensión eléctrica. El valor de tensión eléctrica y la polaridad que tiene, ya se puede calcular aplicando la ley de Faraday. Por ejemplo, para una barra, ¿no es cierto?, la fórmula de la ley de
da en forma vectorial es igual la velocidad tangencial que recibe la barra respecto al campo. Vectorialmente, el campo que baña a la barra en ese instante, escalarmente, el desplazamiento L que está manifestado por la longitud de la barra, ¿no? De la longitud de la barra. Entonces, si analizamos esa formulita de la ley de Faraday en una de las barras, por ejemplo, en la barra 1, que es esta, es la barra 1, ¿ya? Y en esta barra debemos encontrar E1, depende de la velocidad tangencial en la barra 1, por el campo que recibe la barra 1 y el desplazamiento o la longitud de la barra 1. Pero recuerden que el campo magnético B sub I o 1 que estamos haciendo, hay que interpretar como el campo magnético de la barra respecto al campo magnético. Eso hicimos en máquinas de corriente continua. Pero en este, como pueden ver, el que da vueltas pues, es el campo magnético giratorio y no la barra. La barra está parada. ¿No es cierto? La barra está parada. Si yo invierto la referencia y quiero encontrar el campo magnético del conductor de la barra respecto al campo giratorio, obviamente el vector tangencial que debía estar a la izquierda va a tener que ser a la derecha, o sea, este que ven, B sub 1 a la derecha. Entonces, la velocidad tangencial siempre es el opuesto de la velocidad del campo magnético giratorio, ¿no es cierto? El conductor que estamos viendo. Con ese criterio, ahora, si en este conductor 1 hay un campo magnético de polo norte del campo giratorio en el instante que estoy viendo, que es B1, entonces voy a aplicar la ley y entonces me va a dar B1, que es a la derecha, vectorialmente campo, que es hacia abajo, ¿no es cierto? Vean por la regla de la mano derecha, los 4 dedos pongan en B1, luego bajan hacia el campo que está hacia abajo y el dedo gordo les está diciendo la tensión eléctrica que se está induciendo. Y la tensión eléctrica es esta, en este sentido, donde este es positivo y este es negativo, en ese instante, nada más. ¿No es cierto? Esa es la tensión eléctrica E sub 1, en ese instante. Positivo, negativo. Como en todo este sector es el campo magnético del polo norte que está bañando, en la barra 2, la tensión eléctrica E sub 2 también va a ser positivo, negativo. E3 va a ser positivo, negativo, ¿no es cierto? Y cuando más aquí esté el campo magnético del polo sur, la tensión se va a invertir porque recuerden que el campo ahora es polo sur y por tanto induce una tensión de polaridad opuesta en todas las barras que están en el polo sur. Y por lo tanto, en el polo sur va a ser positivo adelante y negativo hacia atrás. ¿Verdad? Y se va a dar una configuración de barras que se inducen tensiones. Los que están bajo el polo norte van a tener positivo al fondo y los que están en el polo sur van a tener positivo adelante. ¿No es cierto? Y se va a constituir en un conjunto de tensiones, ¿no es cierto?, inducidas, que va a descargar en corrientes. ¿Por qué? Porque como están conectados mediante los anillos, entonces, fíjense, la barra 1 va
hacer circular una corriente I2 en este sentido y se va a ir por el anillo hasta encontrar la barra ya que esté en el polo sur, que tenga características similares, y de esa manera esa corriente va a ir por esa barra y va a retornar mediante este otro anillo y llega a conformar un circuito. Luego, la corriente 2 va a hacer lo mismo con una barra del polo sur y va a ser un circuito. Y se va a conformar en todito el arrollamiento jaula una serie de corrientes, ¿no es cierto? Entonces, si marcamos esa corriente en la barra 1 como I1, en la barra 2 como I2, con esta polaridad, ¿no es cierto? En las barras que complementan a esta corriente I1, seguramente va a ser por, qué sé yo, la barra 6 o 7, que va a tener corriente en sentido contrario, y de esa manera esa corriente se va a cerrar en un circuito, ¿verdad? Pero eso es cuando se quiere ver todo el conjunto. Vemos simplemente lo que pasa en la barra 1. Ya hay una corriente I1. Entonces, ha habido ese primer efecto, la ley de Faraday, para poder generar tensión eléctrica. ¿No es cierto? Esa tensión eléctrica inducida ha provocado que circule una corriente I1 a continuación, ¿verdad? Ahora tenemos la corriente I1 en la barra 1. Aquí está. Esta es la corriente I1 en la barra 1. Nada más estoy viendo la barra 1. Y el campo magnético no ha desaparecido. En ese mismo instante que hemos visto, el campo magnético está dando vueltas en ese mismo punto. Pues recuerden que esto es tan inmediato, ¿no? No espera 5 minutos, nada. Directo. Entonces, ese campo magnético, y ve ahora la corriente, atraviesa ese campo B1, que está aquí, en la barra, y por la corriente que está pasando por esta barra, aparece el segundo efecto, que es las fuerzas de Ampère, que la fórmula dice que haciendo el producto vectorial de B por el desplazamiento de cargas en la barra, que estaría en esta dirección de la corriente 1, porque el desplazamiento es en este sentido, nos da la fuerza, una fuerza que se ejerce en esa barra. Otra vez, aplicando la regla de la mano derecha, ustedes ponen los 4 dedos en el vector fuerza, ¿ya? Y luego hacen el producto del desplazamiento y obtienen la fuerza, ¿no es cierto? Y la fuerza les va a salir hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Veamos la formulita. Esta es. Aquí está. Si lo ponemos este es general, la ley de fuerzas de Ampère para una barra. La fuerza en la barra 1 es el valor, la magnitud de la corriente I1 multiplicado por el proceso de producto vectorial, el desplazamiento, que tiene el mismo sentido de la corriente, vectorialmente el campo. Y haciendo operaciones por la regla de la mano derecha encontramos el vector de fuerza. Y el vector de fuerza, como pueden ver, nos sale una fuerza tangencial en el mismo sentido en que teníamos el campo magnético giratorio, ¿no? En el mismo sentido. Recuerden que el campo magnético giratorio lo estamos considerando que gira a la izquierda, ¿verdad? Una vez que tiene entonces esa fuerza,
En la barra 2 la historia es la misma. Va a haber una fuerza 2 hacia la izquierda, en la barra 3 hacia la izquierda, ¿no es cierto? Todos los que están bajo el polo norte van a dar fuerzas hacia la izquierda. Pero si revisan un poquito más todas las barras que están bajo el polo sur en ese instante, aunque tengan corrientes opuestas, recuerden que ha cambiado también su campo magnético, dan fuerzas en cada una de esas barras del polo sur también hacia la izquierda. O sea, toditas las fuerzas que hay en esta barra, estén en el polo norte, estén en el polo sur, producen una fuerza siempre en el mismo sentido que está girando el campo magnético giratorio. En este caso, nuestro particular es a la izquierda. Entonces, todas las barras generan esa fuerza y entonces tenemos esta situación. Aquí ya estamos viendo el rotor, ¿no es cierto? Las barras no se ven en estas puntas nada más. Y fíjense, todas las fuerzas generan fuerzas tangenciales en todas las barras. Este, por ejemplo, ya es un arrollamiento jaula de más barras seguramente. Bueno, eso no interesa. Estas fuerzas, ahora, ¿qué van a hacer? Pues están empujando tangencialmente a las barras para moverlos. Y como son tantos, ¿no es cierto? Esta fuerza multiplicado por el radio, ¿no es cierto? En el punto del eje va a haber un torque, ¿no es cierto? Que trate de hacer girar esta fuerza 1. La fuerza 2, lo mismo. Fuerza por el radio va a originar un torque por la fuerza 2, que también trata de hacer girar. Y si tomamos en cuenta toditas, entonces, debido a que el radio es el mismo, puedo encontrar la fuerza de torsión total haciendo la sumatoria de todos los vectores de fuerza por el radio. ¿No es cierto? Aquí, sabiendo el diámetro del rotor, lo divido entre 2 y es el radio, ¿no es cierto? Y tengo la fuerza de torsión. La fuerza se mide en Newton, el radio se mide en metros, entonces nos va a salir Newton metros, y esa fuerza de torsión se conoce como la cupla electromecánica. Entonces, esa cupla electromecánica es la que está torciendo en el eje, al eje que se tuerza hacia la izquierda, ¿no es cierto? Un torque. Y esa fuerza de torsión va a provocar que el rotor empiece a girar. Y va a empujar y va a seguir girando, va a hacer girar hasta alcanzar una velocidad angular que le podemos llamar la velocidad omega sub r, ¿no? Omega es el símbolo de velocidad angular, ¿no es cierto? Omega por r. Entonces, ese omega r multiplicado por la fuerza de torsión o la cupla electromecánica me está determinando la potencia electromecánica que se siente y se desarrolla en el eje del rotor, en el eje. Si yo me acerco al eje y con mi mano agarro y me hace girar a la izquierda, voy a decir, uy, tiene buena cupla. Y si tomo en cuenta su velocidad, lo multiplico, me va a dar la cantidad de potencia. Y esa potencia es mecánica, ya es mecánica. Potencia electromecánica se dice porque de un proceso eléctrico hemos llegado a un resultado mecánico. Y esa potencia, obviamente, va a lograr que empiece a funcionar esa máquina y se va a constituir en un motor. Y como es un motor que se ha inducido tensión, ha circulado corriente y luego la corriente ha generado fuerzas, este motor es de características que siempre se inducen. Doble inducción tiene, y por eso se le llama motor de inducción. Ese es uno de los nombres con los que se designan a estas máquinas. ¿Ya? Ahora voy a explicar
lo siguiente, que define también el otro nombre que tiene el mismo motor, el motor. Cuando ese motor entonces está dando vueltas, está persiguiendo al campo, porque recuerdan que las fuerzas inducidas van siempre en el mismo sentido del campo. Entonces están persiguiendo el rotor con una velocidad al campo, ¿no es cierto? Velocidad que va a ocurrir lo siguiente. Si esa velocidad fuera igual, la velocidad del rotor fuera igual que la del campo giratorio, entonces la velocidad de la barra respecto al campo sería cero, porque los dos están yendo juntitos, porque tienen velocidades iguales. Y entonces la velocidad del conductor respecto al campo que había en la fórmula sería cero. Por lo tanto, en la fórmula todo se vuelve cero, ¿no es cierto? No se induce tensión, ¿no es cierto? No se induce ni fuerza, nada. Se desactiva el rotor. Entonces, cuando se ha desactivado el rotor, se atrasa el giro del rotor y cuando se atrasa, nuevamente aparece una velocidad, ¿no es cierto?, del conductor respecto al campo y eso hace automáticamente surgir nuevamente las fuerzas y las fuerzas vuelven a empujar para perseguir al campo magnético giratorio. Entonces, en general y en conclusión podemos decir que la velocidad del campo todo el tiempo está persiguiendo a la velocidad del campo y trata de llegar a alcanzarle, pero debido a ese fenómeno que les he mencionado, se atrasa y se vuelve otra vez a adelantar, un poquito se atrasa, se vuelve a adelantar. Ese es un juego que todo el tiempo ocurre. Entonces, la velocidad del rotor no es una velocidad bien constante, 100% constante no es, ¿no? Es que un poquito se adelanta y otra vez se atrasa, se adelanta, se atrasa, ¿ya? Ese fenómeno, ¿ya? Todo depende si el rotor tuviera alguien que lo esté frenando, puede atrasarse más el rotor todavía, ¿no es cierto? Normalmente poniéndole al eje una carga mecánica se puede atrasar el rotor y obviamente la velocidad ha cambiado, disminuyendo, ¿no es cierto? Y todo ese fenómeno que se produce hace que la velocidad del rotor sea asíncrono. ¿Qué quiere decir asíncrono? Que no obedece a ningún parámetro eléctrico para poder girar a una velocidad que dependa de ese parámetro. Por ejemplo, la velocidad del campo magnético giratorio del anterior capítulo que hemos estudiado tiene por fórmula 60 veces la frecuencia dividido sobre pares de polos. Y de acuerdo a eso da el valor del campo giratorio, ¿verdad? Cuando tiene un par de polos, la máquina con 50 ciclos gira a 3000 revoluciones, ¿verdad? Si yo le aumento la frecuencia de algún modo en esa máquina, la velocidad del campo giratorio va a crecer proporcionalmente a cómo le ha aumentado la frecuencia. Cuando así le voy aumentando y aumenta la velocidad en la misma proporción, se dice velocidad síncrona, porque conforme a la frecuencia se sincroniza la velocidad, eso quiere decir. Pero la velocidad del rotor que estamos estudiando ahora en este capítulo, no, pues no responde a la frecuencia, ¿no ve? Puede el rotor, como siempre, tiene velocidad constante y el rotor está teniendo velocidades que van fluctuando, ¿no es cierto? Haciéndolo nada estable, ¿no es cierto? Tiene un poquito de inestabilidad y eso lo hace velocidad asíncrona. Por lo tanto, a estas máquinas, por ese motivo, se les llama máquinas asíncronas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Estas máquinas de la que estamos estudiando tienen el nombre de máquinas asíncronas de corriente alterna, o también les llaman las máquinas de inducción de corriente alterna. En muchos libros mencionan todavía ese término de inducción, ¿no? Pero se trata de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese principio de análisis que hemos hecho, funciona este motor, ¿no es cierto? Y hemos definido con esto un motor de inducción. Entonces, ese motor de inducción que hemos construido, así construido como ya está, cuando no está funcionando y está guardado en un cajón, llamamos máquina asíncrona, máquina eléctrica asíncrona, ¿de acuerdo? Entonces, la máquina eléctrica asíncrona, como han visto, puede funcionar como motor asíncrono, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna curiosidad respecto al principio de funcionamiento? Por el momento ninguna, Inge. Ya, bien, bien. Entonces, hagamos un subtítulo más. Una vez conocido, entonces, esta forma de funcionamiento que tienen estas máquinas, estamos analizando todo en la parte del rotor, fundamentalmente. Vamos a empezar a hacer algunas definiciones que son necesarias para seguir estudiando. Vamos a definir lo que es el término deslizamiento. Es un término técnico que ahorita lo vamos a ver. Bien. Aquí tenemos una vista axial, visto desde el eje de la máquina asíncrona, y donde se puede ver, obvio, ¿no?, el campo magnético de uno de los polos, norte que está entrando, este es polo sur que está saliendo, polo norte que está entrando, polo sur, aquí hay un pequeño error, toditos habían estado entrando, ¿no? Hay un error, debería ser este saliendo, este entrando, este saliendo, vamos a corregir. Entonces, aquí hay 4 polos, que visto en términos de densidad de campo, o lo que llamamos normalmente nosotros campo nomás, campo B, a esto, vemos que son semiondas con sentidos alternantes y que dan vueltas en torno al rotor, en el contorno, ¿no es cierto? Este campo está originado por el estator, por los arrollamientos del rotor, que ya hemos estudiado. Entonces, eso vemos. Obviamente también esto que estamos viendo físicamente, así como vemos, en realidad no se ve, ¿no? Es un efecto nomás. Cuidado que traten de querer ver con sus lentes el campo magnético giratorio. No, no se ve el campo. Pero vemos, o sea, analizando, se puede estructurar de esta forma para que podamos complementar la idea, ¿no? Bien, una vez que tenemos ese campo magnético giratorio y aquí tenemos el rotor con las barras puestas, vistos axialmente, y este rotor va a empezar a girar cuando funcione como motor, ¿no es cierto? Y va a empezar a girar persiguiéndole al campo magnético B con una velocidad un poco menor y se llama la velocidad del rotor. Fíjense, esta velocidad del rotor siempre es menor que la del campo, porque hay una serie de frenajes que le están produciendo que un poco se quede. Por ejemplo, la fricción que hay en los cojinetes o los rodamientos hacen que disminuya un poco, ¿verdad? Bueno, hay una serie de otros parámetros que hacen que se frene. Por tanto, la velocidad del rotor está en el mismo sentido, pero no llega a alcanzarlo. Entonces, para ver esa relación de velocidades, para ver cuál es la diferencia de esa velocidad del campo respecto al rotor,
entonces podemos restar la velocidad del campo menos la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Y esa diferencia nos da la velocidad relativa, ¿no es cierto?, del campo respecto al rotor. Por decir, si la velocidad del campo es 1000 y la del rotor es 900, 1000 menos 900 queda 100. Entonces la velocidad relativa es 100, es decir, que el campo le está ganando con 100 revoluciones más al rotor. Pero el rotor sigue dando vueltas, obviamente, pero el campo está yendo a más velocidad, ¿no es cierto? Y le está ganando con 100 revoluciones más. A eso se llama velocidad relativa del campo respecto al rotor. Bien, definido eso, si divido la velocidad relativa del campo respecto al rotor sobre la velocidad del campo, ¿no es cierto? Tomando en cuenta ese ejemplito que acabo de hacer, el numerador sería 100 y el denominador 1000, ¿no es cierto? 100 sobre 1000 me saldría. Y eso me sale 0.1, ¿no es cierto? 0.1 haciendo operaciones. Si hablara en porcentaje, le multiplico por 100 y me sale 10%. Entonces me está diciendo que la velocidad, la diferencia de velocidad respecto a la velocidad del campo es 10%. Eso me está indicando el grado de desplazamiento que está teniendo ya el campo respecto al rotor. Y por lo tanto, a eso vamos a llamar deslizamiento. ¿Ya? Deslizamiento. Si completamos la fórmula, la velocidad relativa es NB menos NR sobre NR. Esta sería la fórmula con las dos velocidades. ¿Ya? Y si le multiplicamos por 100, podríamos encontrar el deslizamiento en porcentaje. ¿No ve? ¿De acuerdo? Entonces, ese es el deslizamiento. Entonces, la letra S que vamos a utilizar nos está mostrando el porcentaje de deslizamiento del rotor frente al campo, ¿no es cierto? No se olviden de ese concepto, porque es muy importante. Utilizando la fórmula que acabamos de hacer y si despejamos la velocidad del rotor, nos sale que esto se puede definir en otra formulita que dice 1 menos el deslizamiento multiplicado por la velocidad del campo nos permite encontrar la velocidad del rotor, ¿no es cierto? Es simplemente una deducción donde hemos despejado la velocidad del rotor y esta es una formulita muy útil. Bien, ¿está claro esta definición? Este tercer subtítulo es un poquito largo, no vale la pena dejarlo a medias. Así que entonces pararemos acá la clase, dejaré de compartir, pero si tienen alguna pregunta, pues pueden consultar. Ya, y de esa manera tal vez complementarles alguna duda, alguna mala interpretación que podrían tener o reforzar, ¿no?, la idea. Bueno, entonces quedaríamos acá y pues el próximo lunes vamos a hacer en una clase virtual la continuación de este capítulo y a ver si llegamos a alcanzar para hacer problemitas.
Bien, se los voy a dejar este archivo en el Classroom. Ustedes revísenlo en el momento que consideren oportuno. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces la próxima clase. Hasta luego, Fabio. Hasta luego, Brian.